36 hasta el 38. ¿Quién puede leer esos versículos? No, lo leo yo. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que le da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Muy bien. Entonces, este versículo 36 hay dos formas de entenderse. Por el hecho de la palabra en griego que es nuevamente utilizada, virgen, que estamos viendo, estamos traduciendo como joven, mujer joven, sin casarse. Entonces, aquí el tema es que en griego no especifica directamente virgen, porque aquí en el griego dice literalmente su virgen. Si alguno piensa que es impropio para su virgen que pase ya de edad, entonces la pregunta es, ¿a quién le está hablando aquí? Sabemos que hay una virgen, una doncella, una joven, pero ¿a quién le está hablando? Y entonces algunos dicen, bueno, lógicamente a su padre. El padre era el único que podría en ese tiempo de repente ver que su hija virgen ya está pasando la edad, como dice ahí, y ya es necesario que más adelante se case. Y Pablo dice, y si esta hija se casa, o lo que propuso en su corazón el padre, no está pecando. Y más abajo en el 37 está hablando esa decisión que esa persona tomó por su virgen. Pero ¿quién es esa persona? Si es su padre, o si es, como muchos actualmente dicen, que se refiere a un comprometido, es decir, a su pareja, diríamos en Paraguay, a su novio, pero el novio que ya está por casarse. Entonces al novio que tiene a su virgen le está diciendo estas palabras, Pablo. Entonces, ¿a quién se refiere? Es la pregunta, y la respuesta podría ser a su padre o a su comprometido. Como se entendía en la antigüedad, muchos entendían que se refiere a su padre. La mayoría de los primeros, digamos, lectores de la Biblia entendían que se refería al padre, pero en la actualidad ya muchos dicen posiblemente no se refiere al padre, sino a su comprometido. Entonces podemos tener esas dos direcciones. El texto griego no se refiere solamente a uno, no podemos asegurar en su 100%, y de ahí ya va a depender cuál versión están siguiendo para ver cómo están traduciendo. Yo tengo una sugerencia, y seguramente cada quien tendrá alguna sugerencia, si de referirse al padre o al comprometido, pero simplemente para que sepan que hay dos maneras de entenderse este texto. Y si uno entiende de una manera, entonces ahí ya ver cambiar totalmente, en lugar de hija, sería ya su virgen comprometida, y ya cambiar totalmente abajo hasta el 37. Entonces me gustaría saber cómo hicieron esta traducción, si se inclinaron más a entender que es el padre o el comprometido. Quisiera escuchar de ustedes también.
en el náhuatl, él se hizo como su novio. Dice, si un hombre quiere con su corazón una joven, y quiere mucho estar estar juntos, algo así. Y la joven ya está grande y por eso quiere casarse, que haga lo que como piensa, como lo que quiera, que no peca. Muy bien, entonces en este caso te inclinaste a que se refiere a un comprometido. Entonces las palabras van al comprometido, al novio, digamos. Bien, y lógicamente nos da a entender que en ese contexto parece que había una presión social de que la doncella o la virgen hasta cierta edad podría estar así sin casarse. Y después parece ser que ya casi le obligan a casarse, o el padre es obligado a que dé su hija, o el comprometido ya a tomar como esposa, pero parece ser que el padre o el comprometido todavía tiene eso en mente, de que el casamiento implica casi como una contaminación, porque va a entrar la relación sexual. Entonces aquí Pablo nuevamente está animando a que lo que se propuso este comprometido o este padre en su corazón no es un pecado si se casa. No es de ninguna manera un pecado. Haga lo que quiera, dice el texto en español. Que no se entienda de acuerdo a sus antojos, de acuerdo a o no tener límites, sino más bien se está entendiendo ahí de casamiento. Haga lo que pensó hacer. Aquí tenemos otra forma de traducción, creo. No, es igual. Optamos por traducir esta parte, comprometido, en ese caso. Tenemos 2 ya a favor del comprometido. Bien. ¿Quién más? 3 ya. Aquí ya tenemos 3, 4. Nosotros, bueno, tal vez Sí. Escuchando a ustedes de qué lado más lo ven, tenemos igual 2 versiones, uno que cae de un lado y el otro del otro lado, pero bueno, todavía no nos hemos así platicado qué dejar, pero el primero creo que es el que vamos a ver, es el del lado del padre, porque dice, pero si hay uno que piensa que no está bien que no se junte su hija con hombre, que haga como quiere hacer, que deje que se junte ella con el hombre. No es malo que haga él así. Sí, esa parte que tienen 2 versiones, ¿serían 2 versiones de traducción o 2 referencias? Y el otro cae del lado del comprometido. Le voy a dar la retro de cómo tenemos del comprometido. Pero si uno piensa que no está haciendo bien él, refiriéndose al comprometido, pero si alguno piensa que no está haciendo bien él con la muchacha que ya pensó o que ya acordó que se va
que se junte con el hombre, Ujú. y por eso él tiene que tomarla a ella como esposa. Eso que se junte a ella. Sí, así es, se está en del comprometido. Bien, entonces ahí es importante primeramente entender que hay dos maneras, pero decidir en una manera y la decisión que toman va a implicar cambios en el 37 y en el 38. Sí o sí eso tiene que coincidir, no pueden decir en el 36 como comprometido y luego en el 37 decir hija virgen. Ahí sí ya sería diferente. Así que la decisión que tomen deben revisar los 3 versículos. Entonces, ¿hay alguna duda o pregunta referente a este 36? ¿Cómo hicieron, Douglas? ¿Decidieron por el padre o por el comprometido? Padre. Por padre. ¿Y ustedes, Juan? Por padre. Ay, qué. Qué bueno, entonces me siento tranquilo en recomendar también que sea por el padre. Esto no es que es eso lo correcto, sino que sí. 3 versus no sé cuánto. Pero, ¿qué recomienda usted? Por eso decía, yo sí recomendaría algo, recomendaría que se traduzca como padre. No solamente porque es un capricho mío, sino que realmente así se entendía desde un inicio esta forma de interpretación. De interpretaciones ya de los siglos 2, 3, se entendía ya como padre, uno, por ese motivo, y segundo, en la cultura de ese entonces todavía era practicado esto de que el padre daba a su hija como esposa. ¿Aquí? ¿También? Mira, qué bueno, interesante. Entonces, no sé si qué bueno, pero interesante entonces. Muy bien. Eso ya queda a decisión de criterio de ustedes. La recomendación es del padre y me imagino que después también el consultor va a venir, va a estar revisando ese texto con ustedes y a ver hacia dónde se inclina. Entonces, si decidimos, bueno, si decidieron comprometido, el 37, entonces habla del corazón de esta persona y habla de diferentes maneras que da una misma idea. Es casi como una convicción dentro del corazón de este comprometido o de este padre, pero que lo describe de diferentes maneras. Pablo dice, pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, lo mismo otra vez, firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, nuevamente, propia voluntad, diferentes maneras de decir lo mismo, y ha resuelto en su corazón muchos términos que se refiere a una decisión ya que tomó en su corazón, y eso está firme y que no se cambia, ya sea en el padre o ya sea en el comprometido. En ese caso, ¿cuál es la decisión? Guardar a su comprometida, no sé cómo se entiende, es comprometida virgen, bien lo hace, es decir, no casarse todavía. Pero en este caso, si es hija, no dar a su hija virgen
está haciendo de igual manera bien. Entonces aquí entonces, digamos, está el, ¿cómo se llama? Así como depende, ¿no? Pero va a ser un reto aquí. El firme su corazón, vamos a decir si es el papá, está decidiendo por la hija, ¿me entiendes? Entonces, pero hay palabras como sin tener necesidad. Y bueno, se oye raro, ¿no? Y no sé cómo le hicieron los que hicieron de padre. Bueno, se da más traduciéndolo, depende cómo se empieza el 36, pero se va dando como solito, como depende cómo uno quiere empezar entonces, ¿verdad? Sí, la decisión que tomaron al inicio va a implicar el cambio también en este versículo 37. Así que vamos a ir viendo cómo estuvieron haciendo. Aquí hay también una información. Pero que lea Juanito y Douglas su traducción, ¿cómo le hicieron el 37? Sí, enseguida vamos a ver esa traducción. Vamos a compartir todo. Me hizo pensar de arriba cuando habla de la soltera, que ella se enfoca más en las cosas del Señor y todo eso. Entonces, no sé, como que en esta parte, al poner que es el padre a su hija, entonces como que es el padre quien está mandando sobre su hija. Bueno, ¿se puede entender más de esa manera? Solo es algo que estoy pensando ahorita. Y también en el 37, cuando tal vez lo que estaba preguntando el hermano, cuando dice, pero el que se mantiene firme en su propósito y no está dominado por sus impulsos, sino que domina su propia voluntad. Es como que, ¿a qué se refiere eso? Como que el padre, cuando se refiere a esos impulsos, o si nos basamos al padre, ¿qué quiere decir con eso? Sí, como decía hace rato, pensando en el padre, aquí hay una presión de afuera, de que hay hasta una cierta edad, de que aparentemente una hija podría quedar sin casarse. Entonces parece ser que esa presión es bastante fuerte, pero la decisión del padre es contraria a esa presión y tiene eso. El hecho de no dar a su hija, pensando en el padre, simplemente eso, pensando en el padre, en no dar a su hija. Pero la presión es tan fuerte que necesita aquí justamente el consejo de Pablo. Si está firme en su corazón de no dar su hija, a pesar de que ya la sociedad le está casi insistiendo a que dé a su hija, y sin tener necesidad, en otras palabras, sin que se les obligue, sino que es dueño de su propio deseo, entonces inclusive ha decidido ya en su corazón no dar a su hija, guardar a su hija virgen, bien hace, pensando en el Padre. Pensando en el Padre, esto no descarta la posibilidad de que la doncella, de que la virgen, siga manteniendo, digamos, el hecho de invertir su tiempo para agradar al Señor. No está restando lo que venía diciendo Pablo anteriormente. No es que el Padre está decidiendo en que la Virgen no pueda más agradar al Señor. No hay ninguna implicancia, no hay ningún cambio, pienso yo, pensando en el Padre. Y ahora sí podemos compartir cómo hicieron la traducción en Douglas y Juan. En nuestro Mixteco 37 dice, y ustedes que ya son decididos que no va a casar su hija y no hay nada que obliga que ella se casa, con la idea que tal vez ya se durmieron juntos, ya no es virgen, ya está embarazada, hay otra razón, y ustedes tienen la libertad de hacer lo que ustedes mismos quieren. Otra vez hay otras circunstancias que ya no están estorbando, que puedes hacer lo que quieres, y has decidido que su hija no va a casar, entonces están haciendo bien.
Sí, sí, así es también. Si él decide en su corazón que sería mejor que no, él no da a su hija para que se casar. Creo que tienen novio, a lo mejor ella, pero para que se case con otro, entonces está bien. Y creo que la distinción, si dicen es comprometido, está hablando de sus deseos sexuales más en este sentido, ¿no? Yo pienso. Hicimos así. ¿Qué puedo participar ahí en este? Bueno, en el equipo zapoteco, hace rato mencioné que nosotros optamos por comprometido, pero no capté bien la idea, pero optamos por que es el padre. Bueno, entonces el 37 sale de esta manera, dice los padres literalmente que ven a su hija o que considera que su hija se mantenga en este estado y no hay nada que está forzando que ella se case. Eso no es pecado, que su hija no se case. Esa es así más o menos suena en el zapoteco. Bien, entonces ya que vimos la forma de traducir el versículo 7 pensando en que es el padre, ¿cómo hicieron los que pensaban que es el comprometido? ¿Cómo hicieron la traducción del 37? Ajá, aquí dice en el 37, pero los que propusieron en su corazón o decidieron que no se van a casar con la mujer que quedaron que se iban a casar con ella, su comprometida, y no domina o no manda su cuerpo a ellos, pueden hacer lo que mejor les parezca, porque no hay quien les impida hacerlo. Bien hace si se bien hará si se queda así y no se case. Sí, ahí me surge también la pregunta es, ¿cómo es que si está comprometido a casarse, tiene en su corazón no casarse? Se arrepintió. Ahí sí me surge esa pregunta pensando en uno que está comprometido a casarse ya y al final dice, ya no. Entonces ver esa parte, no estoy diciendo que la correcta forma de interpretar es padre, de ninguna manera. Estoy diciendo que hay dos formas de entenderse y el griego es que da esas dos formas. En ningún momento acá dice en el griego hija, dice virgen, su joven. Entonces no está mal colocar ahí comprometido, no está de ninguna manera mal. Bueno, el versículo 37 se refiere a la muchacha que no quiere casarse, ¿no? Entonces, por eso dice, bueno, la versión que tengo como, lo dije como el comprometido, que sí, todo eso. Entonces aquí ya es la muchacha que si no quiere, si piensa no casarse, no es necesario o no está obligada a casarse, si así lo ha pensado, de no casarse. Entonces ella es el versículo 37 está refiriendo la decisión de la muchacha, no del comprometido. Si estamos hablando de comprometido, se está refiriendo a él, debería referirse a él. O sea, el 36 es el 36 o 35, el comprometido. Él está, dice,
¿Cuál es el? ¿Es 36 o 36? ¿36? ¿No? Ajá. Dice, el hombre que piensa casarse con su novia o con su, sí, con su novia, y si la muchacha ya es la edad de casarse, si así lo piensa, entonces que hagan como ellos creen que es lo correcto para ellos. Si se casan, que se casen, no es pecado casarse. Y la persona, o si ella no, la persona que, o ella, si piensa no casarse, no debe de pensar que de veras tiene que casarse. Y no, porque es bueno también no casarse. ¿Y cómo termina esa parte? Porque es bueno no casarse. Termina el 37. Y 38 dice, por eso les digo a ustedes, bueno es casarse, pero mejor es no casarse. Sí. Si el 36 estamos refiriendo al comprometido, hay una gran posibilidad que el 37 se siga dirigiendo al comprometido de esta manera, pero el que se mantiene firme en su corazón, pensando en el comprometido, y no está dominado por sus impulsos, sino que domina su propia voluntad, ha resuelto en no casarse con su prometida, entonces hace bien. Ese sería lo ideal, si es posible, si estamos pensando en el comprometido. El 37, Pablo se está posiblemente refiriendo a él todavía, si pensamos en el comprometido. No sé cómo tienen los demás que el 37 el 36 pensaron en comprometido, el novio. ¿Cómo hicieron la traducción del 37? Dice el 37 más, bueno, si un hombre ya pensó en su corazón no casarse y puede aguantar estar solo y ve que está bien no casarse con la muchacha, sí, que no se case, el hombre hace bien. El hombre hace bien. Sí. Entonces, esa es la idea. Hay que ver esa posibilidad en el 37, si estamos hablando del comprometido, que eso se dirija al corazón del comprometido. Y si no, que se dirija al corazón del padre. Y recuerden que ahí hay varias formas de hablar de esa convicción que decidió el comprometido o el padre, que está firme en su corazón, dueño de su propia voluntad y resuelto en su corazón. Y concluye el 38, de manera que pensando en el padre, podríamos seguir traduciendo de esa manera, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Si es el comprometido, seguramente vamos a hacer otra forma de traducción. Si es el que se casa con ella, hace bien, y si no se casa con ella, hace mejor. Pero ahí siempre me entra en la mente, comprometido, pensó en casarse. ¿Cómo?
Sí. Hermano, nosotros pusimos una palabra aquí que, bueno, nos hizo bien que quedara ahí porque nosotros agarramos la idea del comprometido. En 37 dice, pero el quien siente su panza, que todavía no debe de casarse con la joven con quien hizo palabra que se casaran, si realmente así ha decidido bien, que haga lo que quiere hacer. Hace bien el quien no se casa con ella. Así que pusimos esa palabra de todavía, ¿no? Que todavía no se debe. Entonces eso todavía da la chance de que a lo mejor siente el joven de que no es el momento adecuado y que debería de esperar. ¿Cierto? Que todavía tiene la chance de tal vez esperar un poco y casarse con ella después. Eso es lo que estamos pensando, pero no sé. Sí, interesante está eso, que no es que cambió de opinión, sino más bien parece postergar, aunque no está eso directamente, pero por lo menos no está esa contradicción de comprometerse y luego decir no. Sí, pensando en el comprometido. Aquí hay otra acotación. Sí, como pues estamos pensando en las dos opciones, ¿no? De qué es lo que implica, ¿no? Bueno, al menos yo, ahorita como no hemos platicado, pero para mí sí, bueno, primero, como que hay choque de cultura, ¿no? Con lo que estaban viviendo los corintios y ahora lo que pasa en nuestras comunidades, ¿no? Actualmente. Bueno, pero en nuestro caso creo que sí tiene sentido y lógica, porque por ejemplo, si la muchacha o el hombre decide casarse, no sé, a cierta edad que dentro del contexto cultural no es permitido, pues es obviamente que el padre va a decir que no, ¿no? Entonces pienso yo que eso ayudaría a entender también con el contexto de ese tiempo. Y sí, además, recordemos inclusive lo que pasaba en el Antiguo Testamento. ¿Quién decide para la esposa de David, por ejemplo? Es el propio padre de la esposa. No sé si recuerdan Merab y Mical. No es que David elige para su esposa o ella elige a David. Es Saúl, es el padre. Y bueno, el padre decide al final, no le voy a dar a Merab, pero le voy a dar a Mical, ya que Mical sí desea casarse con David. Entonces era una costumbre y seguramente se extendía hasta ese tiempo. Recuerden con Jacob también. Con Jacob cuando fue a trabajar, tuvo que trabajar, es casi como comprar para su esposa, y es el padre nuevamente que decide darle la mayor y luego le da la que quería Jacob. Entonces si hoy pensamos en una cultura, tal vez yo voy a Paraguay, es casi imposible que el padre elija para el futuro marido a la hija. Es casi imposible. Hasta hace poco todavía la hija iba y hablaba con el papá preguntando qué le parece el futuro esposo o el novio, y el papá podía dar sus opiniones. En la actualidad el padre ni se entera que la hija ya tiene novio. Eso está sucediendo allá en Paraguay. Inclusive una persona me decía a mí, una persona que tenía su novio, mi papá no necesita saber, yo soy quien decido. Entonces esa es la realidad que vivimos en la cultura, y es un poco chocante tal vez para nosotros pensar que el papá decida, pero era una de esas posibilidades en ese entonces. Bien. Estoy pensando, o al amor puedes explicarlo bien como la palabra de leimatos. Hay diferentes interpretaciones de eso. Uno puede ser voluntad o de su plan. Y
Y otro puede ser deseos muy fuertes, como deseos sexuales. Y algunos, veo que algunas interpretaciones, si lo tienen este deseo bajo su control, entonces son diferentes como lo traducen. Pero no sé si quieren meter en eso. Sí, a veces encontramos una palabra que puede implicar dos cosas. Ahí Douglas está hablando del tema de la propia voluntad que se traduce ahí. También podría ser esto que estábamos hablando ya en los versículos anteriores de controlar sus deseos. Entonces, si uno puede controlar esos deseos, entonces aquí la sugerencia de Pablo es simplemente que no se case. Entonces esa es una forma de entenderse también. Y la otra forma es simplemente el control, el dominio de la decisión que tomó en su corazón. Las dos maneras se puede entender. Así que hay que ver nuevamente cuál es la traducción que siguen. Esa es la riqueza, digamos, en los idiomas bíblicos, tanto griego como hebreo. A veces nos da 2 o 3 o 4 posibilidades de entender. Y a veces está en la decisión de uno hacia dónde apuntar. Eso no significa que es incorrecto, simplemente es una riqueza del idioma que podría darnos a entender. La idea es siempre tratar de quedarnos con esa misma riqueza. Ese es siempre el desafío, tratar de agarrar todas esas riquezas que nos da el idioma bíblico. Y a veces necesitamos decidir hacia un lado. Sí. Bueno, un comentario más pensando en lo que dijo Ansperto en cuanto a la cultura. No sé, sigo pensando todavía, bueno, en mi cultura que aunque sí los padres deciden cuando viene a pedir la mano de su hija, decide dársela, pero también consulta con su hija si es que quiere casarse con el muchacho, ¿no? Pero de que los papás busquen el esposo de su hija, eso es muy mal visto, como decir a alguien, cásate con mi hija. Entonces es muy muy mal visto, es casi como andar ofreciendo. Entonces no sé, vamos a checarlo si cabe, pero dudo que cabe bien. Ajá. Sí, a veces sí, las culturas bíblicas a veces chocan nuestra cultura. Como yo decía anteriormente, en Paraguay todavía, cuando iba uno iba a casarse con una mujer, el yerno inclusive iba y hablaba con los suegros. Y a mí me tocó todavía hace 3 años, pero parece ser que yo ya me salí de ese contexto y me remonté mucho al pasado. Y yo tuve que hacer eso. Yo decidí en mi corazón no comenzar un noviazgo antes de hablar con los padres. Y no comenzar un noviazgo sin pensar en un matrimonio también. Entonces yo tuve que ir a hablar con los suegros, aunque mi suegro, esto va a quedar grabado parece, en forma general, aunque mi suegro a veces siempre indirectas tiraba que no iba a recibir ningún yerno. Pero yo tomé esa decisión. En la actualidad casi no se practica más eso. Y yo tengo todavía en mente que en algún momento, cuando mis hijas tengan, desearía que practicara esa forma de ir junto a mí y que me pida. Pero vamos a ver qué me toca en 15, 20 años, cómo será la cultura. Sí, Juan. Sí, nada más quería comentar rápido que en unos pueblos, no sé tanto, no tanto hoy en día creo, pero hace 20 y 30 años, a 2 familias se quedaron de acuerdo. Mi hijo va a casar con su hija cuando todavía eran niños. Y así algunas personas ya se casaron así más adelante. Todo arreglado. Hay algunos casos que conozco en el pueblo que las 2 personas casi ni conocían cuando se casaron. Interesante. Entonces llega todavía esa costumbre inclusive aquí, pero la realidad es que si preguntamos a personas
del Oriente, sobre todo personas musulmanes. Si no me equivoco, hasta el día de hoy se practica eso, que el padre decide por la mujer. Si no me equivoco, parece que eso sigue bien fuerte y eso no es mal visto. Interesante es que la mujer, aunque no le conoce al futuro marido, queda con el marido hasta prácticamente la muerte. No hay divorcio en esas culturas, interesantemente. Así que sí, choca un poco, pero está esa posibilidad en esa cultura. Y el 38 termina de manera que el que le da en casamiento hace bien y el que no la da hace mejor. Así que esto hay que ver cómo traducir, si es que se están refiriendo al comprometido. Y vamos a terminar este capítulo con los dos últimos versículos que dice, ¿quién puede leer estos dos últimos versículos? ¿O ya leímos? No, aquí está. Como está virgen nomás. 39 y 40. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Muchas gracias. Entonces ahí sella Pablo prácticamente sus palabras. Constantemente estaba diciendo, esto yo opino, no escuché del Señor, esto dice el Señor, yo no lo digo, no significa que no está de acuerdo. Y entonces aquí hace ese sello. Tengo el Espíritu de Dios. Inclusive dice, pienso. Algunos dicen, creo, que no dé a entender que es una duda aquí de Pablo de que tiene el Espíritu de Dios. Es casi como una ironía, sarcasmo, por si ustedes no lo saben todavía, el Espíritu de Dios mora en mí. Así que todos estos consejos son inspiradísimos, parte de Dios por medio de Pablo. Y termina entonces con el matrimonio, versículo 39, nuevamente la mujer casada está ligada, está atada, está comprometida por la ley mientras su marido vive. Y creo que es el único lugar en todo el Nuevo Testamento en donde da alguna información de qué hacer en caso de que su marido muera. Pablo dice, si su marido muriere, libre es para casarse con quien desea, con quien quiera. Con cualquiera podríamos decir ahí, pero hay una gran condición, con tal de que sea en el Señor. Habíamos visto muchas veces ya cómo podemos entender en el Señor. Ahí podemos también agarrar eso que ya hemos traducido en versículos, capítulos anteriores y colocar ahí. Y 40 termina, pero a mi juicio, otra forma de entender, mi forma de pensar, mi forma de mi consejo, mi opinión, pero a mi juicio, a mi opinión, más dichosa será si se quedare así. Aquí nuevamente utiliza esto de permanecer así tal cual como está, vivir así como venía viviendo. Más dichosa será si sigue viviendo o si sigue estando así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios, que no implique una duda esa forma de terminar. Es casi como una ironía, pero Pablo está muy seguro que tiene el Espíritu de Dios. Entonces terminamos este capítulo con estos dos versículos. Mañana vamos a continuar con el capítulo 8, que habla de otro tema ya, y comienza nuevamente con una frase para dar a entender que es otro tema. Vamos a estar hablando de las comidas dedicadas a los ídolos. Pero para comenzar a hablar de ese capítulo, vamos a dar una introducción con un gran teatro que vamos a tener seguramente después del devocional. Esa es la idea, ese es el plan. Y bueno, estos dos versículos, 39 y 40. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Si alguien quiere compartir también su traducción. ¿Cuál ley es? ¿Ley judío? ¿Ley? ¿Cuál ley? Por un general. ¿Cómo colocaron? ¿Qué ley? ¿A qué ley se refiere aquí? Pablo le encanta utilizar ley, pero de diferentes maneras. Ley de Dios, ley de Cristo, ley de Moisés, ley del pecado en otros lados. ¿Cómo hicieron esta parte? ¿A qué ley se refiere aquí? Veo que no todas las versiones pone eso de ley. Lo que tenemos ahorita es la mujer que tiene esposo debe de estar o vivir con su esposo mientras él vive, pero si muere, puede casarse con quien ella quiere, pero debe ser uno que sigue a nuestro Señor. Entonces la parte en el Señor colocaron sirve, y la parte de ley entonces ¿cómo? No está. No está. Sí, dice debe de vivir con su esposo mientras vive. Ajá, ahí da a entender que es casi como una ley. El compromiso matrimonial sería. Sí. Entendieron de esa manera ley. Bien, ¿hay otra traducción? ¿Cómo entienden esta parte ley? Nosotros, hermanos, pusimos, ay, perdón, hermano, pusimos, la mujer o una mujer debe siempre vivir con su esposo mientras el hombre está vivo, pero si muere el esposo, esa mujer puede casarse con quien quiera, pero debe ser un hombre que crea en nuestro Señor. Debe ser un hombre que crea. La parte de ley, ¿cómo entendieron esa parte? Ahí pusimos debe siempre vivir con su esposo. Ajá, entonces ley entendieron como nuevamente el compromiso matrimonial de toda la vida. Bien, hay otra. En náhuatl aquí le pusimos como, a ver, la mujer que tiene su marido está amarrado con su marido. Es como literal, es el pitica igual y ajá. Está amarrado con su marido mientras vive. ¿Y luego? Casi similar como los demás, más. Pero si su marido muere, no, la mujer puede casarse con quien quiera, pero que se case con un creyente. Con no creyente. Bien. Ligada, esta palabra indica que el matrimonio obliga a las dos personas a comportarse de cierta manera el uno con el otro, tanto a los ojos de la ley como a los ojos de Dios. Esta es la misma palabra que Pablo utiliza en 7:27. Estás ligada, mujer, no procures soltarte, que hemos leído anteriormente. Sí, ¿alguien más quería compartir? Sí, tal vez vale la pena para mencionar que Romanos 7:2 dice exactamente, casi palabra por palabra, la misma cosa. Romanos 7:2. Sí, podemos leer Romanos 7:2.
La Nueva Biblia de las Américas menciona, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Muy bien. Esto ayuda bastante. Es prácticamente igual, utiliza las mismas palabras. Esta parte de marido, si el marido muriere, usa un eufemismo que es la palabra dormir. Si ustedes tienen una forma, tal vez de decir en forma eufemística, lo podrían también hacer, o en forma directa, muriere, para que no entendamos de otra manera. Flojo. Yo tengo duda, así el 40 más, dice Pablo, más yo pienso, mejor va a tener felicidad si no se casa. Se da a entender, no sé, como todo lo que veníamos viendo, como que de repente, digo, como que está mejor no casarse, la cosa, así como que se va a entender, pero de repente hay que entender el contexto, ¿verdad? Porque, el contexto, sí. Sí, porque Sí, porque dichosa, feliz, alegre, esto está con el contexto de que no tiene, por ejemplo, este tiempo para dedicar a las cosas del mundo, como decía, ya sea la mujer, a la esposa o el esposo, sino que tiene este tiempo para dedicar netamente al Señor. Y ahí completamente es en santidad, ya sea en cuerpo o en espíritu. Cualquier soltero. Sí. Hay otro texto, me parece, que a las viudas manda que se casen, las más jóvenes viudas, me parece, ¿verdad? Sí, ese es otro contexto. Es primero de Timoteo 5, Ajá, sí. 11 a 16. Sí. Eso también iba pensando. Ajá. Sí, interesante. Eso hay que ver el contexto, a qué se refiere, cómo están viviendo esas iglesias. Tal vez para el próximo taller de Primera de Timoteo o segunda vez. Próximo taller de Timoteo. Entonces, ver el contexto. Acordémonos que el contexto es diferente en cada lugar. Hoy es diferente al contexto que vivieron los corintios. Los corintios tienen un contexto diferente a los que vivían en Jerusalén. Pablo vivió diferentes contextos y se adaptó a los diferentes contextos. Entonces hay que estudiar a qué se refiere. Por eso es bueno no generalizar también. ¿Alguna otra duda, pregunta que quedó de este capítulo 7? Bastante largo, 40 versículos. Hemos hablado de todo respecto al matrimonio. Nuevamente revisen cuál es el título que le van a dar a este capítulo. Si van a dividir en 3 partes, tal vez en 4 partes, y ver cuál es el título que le dan. ¿Alguna otra duda, pregunta, acotación antes de cerrar? Muy bien, entonces vamos a cerrar esta parte. Vamos a orar con Douglas y también por la comida. Y las 3:30 seguramente el Zoom va a estar abierto en caso de que tengan alguna duda. Y estamos por aquí y si Dios permite mañana nuevamente continuamos con el capítulo 8 y con la introducción del teatro. Así que hasta aquí llegamos en este capítulo. Nuestro Padre, gracias por este tiempo de estudiar tu palabra acerca de relaciones entre matrimonio y de acerca del tiempo que reconocemos que es corto, y ayúdanos de ser, como Pablo dijo, enfocado como en ti,
y en su propósito para nuestras vidas y ser listos. Y como dijo Jesús también acerca de los que esperando a su venida, que atentos y no flojos y no distraímos de tu voluntad para nuestras vidas. Y gracias por tener, que permite que tengamos como matrimonios y ayúdenos como los que son casados de vivir bien como de tiempo como dedicado a ti y invitar nuestras esposos para ser parte y trabajamos juntos. Y gracias por la comida que nos provee también en cada día. En el nombre de Cristo oramos. Amén.